Bueno, pues voy a empezar mi presentación con el trébol, que me identifica bastante, y voy a hablar del tema del virus del papiloma humano. ¿Todos o solo ella? Para empezar, quise hacer una metáfora en cuanto a las piedras, que las veis por aquí también dispuestas en la mesa, porque quiero hablar del equilibrio entre hombres y mujeres y el virus del papiloma. Entonces puse esta fotografía, que hay 9 piedras, haciendo un poco el paralelismo que en terminología Zen estas piedras es una alineación de fuerzas como fuente principal de la vida, siendo el motivo principal el equilibrio. Y es que no sabía que cada piedra de las que forman estas estatuas tiene que ver con un elemento de la naturaleza y un aspecto vital también humano. Pero el tema que nos compete hoy es el virus del papiloma humano. Entonces, balanceemos. ¿Qué es más importante, el papiloma en hombres o en mujeres? Teniendo en cuenta estas fotografías y lo que vamos a explicar ahora, a ver a qué conclusiones llegamos. Tipos del virus del papiloma. Existen más de 150 virus del papiloma que se pueden clasificar en bajo riesgo y en alto riesgo. Los números son los que veis aquí. De alto riesgo hay unos cuantos y de bajo riesgo, sobre todo, el 6 y el 11, que están relacionados con las verrugas genitales. Lo más conocido es el cáncer de cuello uterino. Para que lleguemos a los adenocarcinomas tiene que pasar una cosa, y es que la infección por el virus persista en el cuerpo durante más de 6-12 meses. Condicionantes para que eso suceda: el estado inmunitario, la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual como el herpes simple, la clamidia, la gonorrea, el tabaquismo y el uso de los anticonceptivos durante más de 5 años. Localizaciones anatómicas donde nos puede atacar el virus. Puede ser en cérvix, en vagina, en vulva, en orofaringe, en pene, precáncer de ano y las verrugas genitales. Diferentes localizaciones donde el virus nos puede atacar. ¿Y cuál es su contribución en cuanto a la enfermedad humana? De estos 5 primeros cánceres están relacionados tanto con el hombre como con la mujer y el porcentaje supera al 50%, destacando los 99% en el cervical, verrugas genitales y la papilomatosis respiratoria recurrente. Pero no podemos despreciar cifras que también atacan directamente al hombre, por ejemplo, en el pene y anal. Bueno, lo que quería decir que, sobre todo, que hay casi 900 muertes al año en España por culpa de este virus, que de todas las citologías que se llegan a hacer hay hasta 300.000 que salen anormales y que en la cohorte de edad está entre los 24 y los 65. En cuanto a poder demostrar si afecta más al hombre o a la mujer, estos datos son bastante importantes porque de los casos que hay de cáncer de cérvix, de 2.500 están atribuidos al virus del papiloma. Y en cuanto al hombre, de 372 de ano, 327 también correspondieron al virus del papiloma. La estimación de cada enfermedad atribuible en España, es cierto que los casos más importantes o el número mayor se puede concentrar en la patología femenina, pero en hombre está incluso en 550 para el cáncer de cabeza y cuello, en anal casi en 200, y estas cifras que cuesta más de ver, hay hasta 40.000 casos de verrugas genitales, tanto en hombres como en mujeres. Más cifras todavía, con la incidencia de casos anuales también en España, llegan a hasta 40.000 otra vez en verrugas genitales según diferentes estudios, y la última cifra de aquí abajo son casi 4.000 casos de cáncer de laringe solo en hombres. ¿En Europa qué pasa? Pues 3/4 de lo mismo. Los países que tienen mayor incidencia del virus del papiloma son los países del este, también en el Reino Unido. Pero ¿qué pasa? Que si encima acotamos lo que es la gráfica por países a la cohorte de edad de entre 15 y 44, los países se van ampliando y en el ranking de los 3 primeros España también está incluida. ¿Por qué puede ser eso? Sobre todo por el comportamiento sexual y por los indicadores de salud reproductiva, que en diferentes estudios lo que nos muestran, por ejemplo, es que los porcentajes de chicas de 15 años que hacen intercambios por Europa y además tienen comportamientos sexuales con diferentes personas, las gráficas pues vienen a ser estas. Más del 20%, los países que están en azul más oscuros son los que más se intercambian, pero nosotros también estamos en ello, y los hombres, que todavía amplía más el mapa con colores más azules, que realmente es uno de los motivos principales de contagio y de transmisión del virus del papiloma. Estudios, por ejemplo, muy actuales es el CI5, que es un estudio de 5 continentes que han analizado que de los cánceres anogenitales, el casi 90%
es debido al virus del papiloma, pero desglosando que el 75% sobre todo son para los genotipos 16 y 18, pero que el 14% tiene que ver con los nuevos genotipos que están asociados a la nueva vacuna nonavalente. Tenemos una estrategia preventiva. ¿Cuáles son? Las vacunas. Tenemos 3 vacunas, 3 componentes, 3 productos comerciales, perdón, que cada uno de ellos tiene unos aspectos de los cuales se pueden diferenciar. Diferencias, sobre todo y básicamente, son las indicaciones en las que Cervarix no incluye verrugas genitales y Gardasil sí, también en sus componentes y sobre todo la nonavalente, que ha cambiado un poquito su composición añadiendo más genotipos, y en el tema de las cantidades en cuanto a contenido de microgramos de cada uno de ellos. En cuanto a posología, también marcan una diferencia. No tenemos que olvidar, sobre todo, los límites de edad para que sean 2 dosis o 3 dosis según el producto. En Gardasil es hasta los 13 años, en cambio Cervarix y Gardasil 9 es hasta los 14. Y luego los intervalos que tiene que haber entre cada una de ellas, sobre todo cuando son mayores de 15 años y son 3 dosis. La diferencia, sobre todo, es que Cervarix es 0,16 y Gardasil 9 es 0,26. Se recomienda además acabar la pauta durante el mismo año, en los 13 meses desde la primera dosis hasta que se acabe la pauta completa. Y recordar también que en inmunodeprimidos siempre será 3 dosis para que realmente la eficacia sea mayor. En cuanto a financiación, también hay cuadros según la comunidad autónoma, cómo se financia o no se financia la vacuna. Es difícil de leer esta diapositiva, pero sobre todo el ver cómo va evolucionando. Y, por ejemplo, en Asturias ahora también la financian en hombres que tienen relaciones con hombres y en profesionales del sexo. En La Rioja y en Cataluña también están añadiendo como indicaciones de financiación las mujeres que han sido conizadas o que han tenido una lesión previa. Y vuelvo a mis piedras. ¿Cuáles son las 9 piedras pesadas? Y lo del 9 intuís por qué es. Para dar motivos de la vacunación contra el virus del papiloma. La fracción de casos en el varón de patología oncológica llega ya a ser 1/3. En cuanto a cáncer anal, estamos bastante equiparables los hombres y las mujeres, pero hay una tendencia progresiva al aumento en los hombres. El cáncer de cabeza y cuello llega hasta un 30% con predominancia masculina y, sobre todo, que no hay cribado. Solo hay cribado para el cáncer de cuello uterino, pero para el resto de neoplasias no existe manera de detectarlas precozmente. 5. Las verrugas genitales, que la carga de enfermedad está en el 50% para los 2 sexos, que la estrategia femenina deja a los hombres susceptibles porque sigue habiendo un 25% de mujeres que no se vacuna, también porque hay países que no incluyen la vacuna en su calendario de vacunación y los hombres que tienen sexo con hombres tampoco estarían cubiertos. La estrategia en ambos sexos lo que acaba provocando es una mejora de la inmunidad directa e indirecta. Eso favorecería el poder plantearnos la erradicación del virus del papiloma. Y la última, la 9, la más importante, que creo que es la igualdad y la equidad. Si tenemos un producto que sirve para la prevención, tener que discernir en sexos no lo hacemos con un ibuprofeno, ¿por qué lo vamos a hacer con una vacuna? Cambios que ha habido en 10 años. Desde el 2007 que tenemos la vacuna del papiloma, eran 3 dosis y el objetivo era la reducción de los cánceres de cuello de útero. 10 años después tenemos más productos vacunales, hemos disminuido la posología en 2 dosis y el objetivo principal es el control del virus del papiloma. Impacto esperado en el varón y datos que realmente reafirman la necesidad de introducir también al hombre. Pues es que para los carcinomas en hombres, si se vacuna solo a las mujeres hay una reducción de los casos, pero si encima añadimos a los hombres en la vacunación, la reducción en cuanto a patología solo masculina disminuye un 65% y en cuanto al carcinoma femenino, 3/4 de lo mismo. Si además añadimos a los hombres en la vacunación, la reducción de cánceres disminuye además un 40%. La carga global de las enfermedades prevenibles atribuibles a los 9 genotipos de la nueva vacuna en Europa, en hombres y en mujeres, asciende a todas estas cifras que podían ser casos evitados con la vacunación. ¿No parece magia? Pues no solo eso, sino que además, tras muchos estudios, han visto que si vacunamos a los hombres, sobre todo los que están en el rango de 9 a 15, los anticuerpos que confiere la vacuna son superiores en el hombre como respuesta a la vacunación respecto a la mujer. O sea, los hombres todavía
pueden tener más potencial protector, porque además ellos tienen una persistencia de la infección del virus durante muchísimo más tiempo que las mujeres, que lo podemos eliminar antes que ellos y cortar ahí las vías de transmisión. Pues a mí me parece magia, porque es la segunda vacuna que existe después de la hepatitis B que realmente nos protege frente a un cáncer. ¿No la vamos a utilizar? Las indicaciones potenciales y sobre todo la primera, que es la que no tenemos que despistarnos, es que es profiláctica, cuanto antes administre mejor en las cohortes de edad que vienen indicadas desde sus inicios, que también forma parte de la terapia en mujeres cronizadas o que hayan tenido una lesión, tenemos que recomendarles la vacunación y sobre todo recordar en nuestras consultas, sobre todo de adultos, los grupos de riesgo. Los HIV, trasplantados, inmunodeprimidos, los que hayan tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, parejas que alguno de ellos pueda estar infectada, inmigrantes, marginales, niños que sufrieron abusos sexuales y hombres que tengan relaciones con hombres. Se necesita un 73% de cobertura para que realmente sea una vacuna coste efectiva y por ahora nos movemos por el 70% más o menos, dependiendo de las localizaciones. Ahí hay que apretar un poco. Y apretando, pues tenemos también a nuestro Comité Asesor de Vacunas, que este año, en el 2018, además de potenciar el incremento de la cobertura de papiloma en chicas de 12 años, también nos hace un poquito de fuerza en que recomendemos e informemos a las familias de la vacunación también para los niños. Ellos empezaron, tuve la suerte de tener a Xavier Castellsagué explicándome el virus del papiloma y me encantaría transmitirlo como él lo hizo conmigo. Podemos seguir disfrutando de Xavier Bosch y me parece que al resto nos toca un poco continuar. Volviendo a las piedras, creo que el equilibrio siempre es cosa de dos, es salud y prevención y no es cuestión de sexo. Con lo cual, el mensaje final, además de mi famoso trébol, esta vez he traído piedras. Hay que recordar que el equilibrio es cosa de dos y si alguien quiere tenerlo presente en la consulta, puede coger una piedrecita de ese jardín zen y así recordar que hay que promover la vacunación ante cualquier paciente que nos venga, sea hombre, mujer, niño o adulto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si se me oye o me le subo más arriba. Se me oye. Bueno, lo primero de todo, agradeceros a todos por haberos implicado, por haberos venido. Eso significa que estáis muy motivados en el tema de la vacuna. En segundo lugar, al comité organizador, en especial en la persona de José Antonio Forcada, a pesar de ser del Madrid. Al comité científico, en la persona de Alejandro Cremades, que me ha quitado 2 minutos de mi ponencia, lo cual voy a andar un poco justo, o sea que tendré que correr un poco más. Y también quiero destacar el papel de la Sergio Busquets de estas jornadas, que es Inés, es la que se encarga de todo el tema de redes sociales y que todo está saliendo bien, principalmente gracias a ella. Mi potencial conflicto de intereses es que ha asistido a diversas charlas patrocinadas por la industria farmacéutica, pero sobre todo que soy del Barça. Y para quien no se dé cuenta, Fijaros, esta es cuando ganamos la quinta Champions, no solo el Madrid va a ganar el sábado, que me dedicó Messi el gol que nos dio la victoria. Bueno, podíamos haber titulado también la charla Meningococos por el mundo. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado como tenemos, nosotros viajamos y también nosotros, y en especial España, es un país que vive mucho del turismo y también viene mucha inmigración. Y cuando viajamos, cuando venimos, cuando vamos, cuando vienen, los meningococos van con nosotros. Luego es muy importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que las tasas de enfermedad meningocócica en España son bajas, pero hay mucho trasiego de personas. Enfermedad meningocócica invasiva. ¿Cuál es la importancia? Bueno, pues a pesar de, como he dicho, que las tasas son de un 0,33% por 100.000 habitantes, un 10% de estos pacientes pueden fallecer. ¿Y por qué? Porque muchas veces se pueden confundir, en el caso del serogrupo W, con procesos gastrointestinales que hacen que se retrase el acudir al centro de salud, al hospital, y ya va siendo tarde. Y la otra cosa que es importante, aparte de este 10% de pacientes que pueden fallecer, es que un 20% les puede dejar secuelas de muy diversas maneras, incluso incapacitantes como amputaciones. Y lo que les comentaba antes, se ve que el tiempo hasta que se acude, encima en adolescentes, es mucho mayor
cuando se va a consultar, que en el caso de niños, que en niños, pues, bueno, en el momento que el niño, que el lactante está malo, se consulta casi por todo, hasta cuando le ha salido un moco en la nariz, ¿vale? Bueno, el Comité Asesor de Vacunas del CAB ya recomienda meningococo B en los lactantes y la tetravalente, informar. Yo, con todo el respeto, diría, ellos hablan de informar, yo diría que tenemos que recomendar, y que tenemos que recomendar porque ahora vamos a ver las distintas tasas. Yo sí que la he basado esta ponencia en 4 preguntas que serían: ¿quién está en riesgo de padecer una enfermedad meningocócica invasiva? Por otro lado, ¿vacunaría a mi hijo si las vacunas estarían incluidas dentro del calendario y financiadas por el Sistema Nacional de Salud? ¿Cuánto dura su efecto protector? ¿Tendré que poner dosis de recuerdo? Y por último, si se destinara más presupuesto, pues se financiarían. Vamos a ir viéndolo. Esta es la incidencia en Reino Unido y Gales y vemos cómo la principal carga de enfermedad es el serogrupo B, seguido luego del W y del Y, que en las últimas campañas está aumentando. Eso es importante. Esto es en Holanda. En Holanda lo mismo. Vemos que la principal carga es el meningo B, pero sin embargo, fijaros el W cómo está aumentando. Vamos ahora a nuestro país, España. Tenemos exactamente lo mismo. Principal carga, meningo B. Vemos que está, por fortuna, disminuyendo. Vemos que en la 2015 aquí ya se empezó a vacunar de meningo B, pues ha disminuido un poco más, pero vemos cómo el serotipo, el W y el Y, y aquí tenemos algo de C que me llamó la atención y que ahora se lo voy a explicar. Si nos vamos a la distribución por resultado microbiológico de la temporada 2016-2017, vemos que más de la mitad de los casos son debidos al serogrupo B. Este 12% del C me llamó la atención y luego un 8% de W y un 7% del Y. Hasta la semana 19, los datos de este año del 2018, vemos que el serogrupo B está bajando a un 40%, es decir, nos ha disminuido un 14%. Eso significa que estamos vacunando y que la vacuna está siendo efectiva. El C ha disminuido. ¿A qué se puede deber o a qué podemos achacar esta disminución del C? En el año 2014 incluimos una dosis de meningo C a los 12 años, rescatando a todos los niños nacidos a partir del año 2000, es decir, a los que ese año tenían 12, 13 y 14. Y vemos cómo ha disminuido. Eso ya es una pista para una de las preguntas que les he planteado. El W, que está aumentando, y ha habido recientemente un caso en la Comunidad de Madrid, un estudiante de la hostelería de Alcalá, en Torrejón, que falleció por un W, y también en Torrejón se dio el caso de un niño de 8 años con Y, y vemos que también el Y está aumentando. ¿Quién está en riesgo de tener enfermedad meningocócica invasiva? Bueno, pues principalmente los lactantes y los menores de 5 años es donde tenemos la mayor incidencia. Pero es que en adolescentes y adultos jóvenes, un 20% también padecen enfermedad meningocócica invasiva. Adultos inmunocomprometidos y grupos de riesgo, que estos tienen la vacuna cubierta y financiada por el Sistema Nacional de Salud, y luego los viajeros. Os recuerdo que en el año 2000 hubo un brote de meningitis por el serogrupo W, que cuando volvieron a los distintos países, pues se dieron casos por todos los países de Europa y de África. Pero lo más importante es que el riesgo cero no existe, es decir, todos los que estamos en esta sala tenemos riesgo de tener una enfermedad meningocócica invasiva. ¿Y cuál? Pues fijaros, vemos que porcentualmente el serogrupo B es el que más enfermedad meningocócica causa en niños menores de 1 año y de 1 a 4 años, pero porcentualmente también de 5 a 9 y hasta 14 años. Luego, disminuye un poquitín, pero ¿qué es lo que puede estar pasando? Que estamos vacunando a los pequeños. A lo mejor luego, lo mismo que ha pasado con el meningo C, se nos empiezan a dar casos en niños un poco más mayores. Luego, debemos vacunar a todos, no hay que bajar la guardia. Pero sí que es cierto que ahí es donde
tenemos que poner la diana y esos a los que no se nos puede olvidar recomendarla, puesto que es una vacuna que de momento no está financiada. Esos son los grupos de riesgo y recomendaciones. Entonces, ¿vacunarías mi hijo? Yo voy al centro de salud, voy con mi niño, la vacuna del meningo B. ¿Vacunaría que está financiada, que se la pagamos? Pues fijaros, afortunadamente en España, para la primovacunación, tenemos coberturas del 97-98%. Luego la gente sí que le vacunaría. Vacunaciones de refuerzo también tenemos unas coberturas muy altas, del 95%. ¿Y dónde es donde estamos un poco escasos? En el papiloma, que andamos un poco más bajo, pero veis que ahora mismo se recomienda ya, y nosotros en la consulta, en la revisión de 14 años, estamos dando las recomendaciones para los niños, porque se vacuna a las niñas a los 12, pero a los niños no se les vacuna, y nosotros estamos dando la recomendación, que por otro lado entiendo que tendría que ser un tema de igualdad, y de la misma manera que se vacuna a los niños, a las niñas vacunar a los niños. Pero bueno, ¿qué vacunas tenemos en el mercado frente a meningo B? Bexsero y Trumemba. Deciros, bueno, pues Bexsero es 4 componentes, la FHDP, el NDA, una porina y la NHB, y Trumemba tiene solamente la FHBP, pero tiene las 2 subfamilias. Las coberturas previstas por MAP por el MAPS de Bexsero es del 69% y de Trumemba 91%. Al tener las 2 subfamilias y al expresarse en membrana la FHBP, eso quiere decir que el 91% son susceptibles de la acción bactericida de los anticuerpos que se generan con la vacuna al tener las 2 subfamilias. Bexsero tiene la subfamilia B. Otra cosa que es importante es que al ser una vacuna proteica, que no es una vacuna polisacárida, da protección individual, no genera protección colectiva. Saber que Bexsero se puede poner a partir de 2 meses y que Trumemba se puede poner a partir de los 10 años. En pequeñitos no se puede poner, es de 10 años en adelante. Y los esquemas de vacunación, Bexsero, depende de cuándo empieces, 3+1, 2+1 o 2, que al parecer los últimos estudios hablan que independientemente de que se empiece antes de los 6 meses o después de los 6 meses, la pauta va a cambiar a 2+1, ¿vale? Las 2 dosis separadas, las 2 primeras dosis separadas 2 meses y la siguiente, pues un booster entre los 12 y los 15. Y Bexsero son 2 dosis con pauta 0 y 6, es decir, a los 6 meses de la primera. El MAS, el impacto del Bexsero, 69, como veis en España. En el resto de Europa es un poco más, pero por las cepas que circulan en nuestro país es de un 69%. Y este es un estudio de inmunogenicidad con pauta de 2 dosis de Trumemba, en el cual para las cepas primarias que ha cogido la vacuna, que son la A22 y la A56 de la subfamilia A y de la subfamilia B, la B22 y la B44, anda en torno, se consiguen títulos protectores entre el 77 y el 98%. Bueno. Vacunas frente a meningo B. Ahora vamos a hablar de las vacunas frente a meningo ACWY, es decir, la multimeningocócica tetravalente. También 2 vacunas, Nimenrix, Menveo. Ambas son de polisacáridos conjugados, por tanto van a conferir no solo protección individual, sino también protección colectiva, que esto es muy importante. Conjugadas, Nimenrix con tozoide tetánico, Menveo con CRM 197, ahora vamos a ver las diferencias. La edad mínima de vacunación, Nimenrix desde las 6 semanas con una pauta de 2+1 y a partir de los 12 meses una sola dosis, y Menveo a partir de los 2 años, que la pauta sería de una dosis. Y ahí tenemos la presentación. Intramusculares se administran las 2 y la distinta presentación. Nimenrix, jeringa y un vial con soluto, lo que solemos hacer con muchas vacunas, mezclar. En cambio, Menveo lo que tiene son 2 viales de soluto y eso puede llevar a más errores, como ahora vamos a ver en un estudio que está en los CC americanos. Bueno, la diferencia de la conjugación del tozoide tetánico con la proteína CRM 197 es que con tozoide tetánico se demuestra que los niveles de soroprotección son más altos y la actividad bactericida también es mayor. De hecho, ya solamente Canarias, porque Madrid lo cambió el año pasado, la vacuna frente a meningococo C van conjugadas todas con tozoide
tetánico. Solamente queda Canarias, que a ver si para el año que viene, un año más tarde, por lo de una hora más tarde, pues igual ya lo cambian, ¿vale? Y en cuanto a la presentación, pues tenemos que tener cuidado en el caso de Membeo, este estudio de los Mortality and Morbidity Weekly Report. Tengo un nivel de inglés para nivel presidente del gobierno, como veis. Bueno, pues se vio que de 390 pacientes, 269 solo habían recibido el C, el W y el Y, porque no habían mezclado los dos viales, y 38 pacientes habían recibido la A, es decir, tienes que mezclar uno, sacar el disolvente, mezclarlo en el vial absoluto y volverlo a sacar. Entonces, bueno, pues que hay que tener cuidado. ¿Cuánto dura el efecto protector? ¿Son necesarias dosis de recuerdos? He dado una pista con el meningococo C. ¿Vale? Si la principal, el 25% de los adolescentes a los 19 años, es decir, todos los que estamos aquí, tenemos una aportación faríngea del 25%, nosotros ahora mismo, pues encima, ¿qué favorece? Besar, fumar, otra razón más para dejar de fumar, el hacinamiento cuando vamos a dormitorios comunes, cuando vamos a albergues, cuando nos vamos a hacer el interrail, que duermes hacinado, la asistencia a bares de copas, a pubs y los macroconciertos. Y como se ve, persona que fuma y persona que se besa aumenta mucho más, pues somos mucho más factores de riesgo. Estamos vacunando a los niños, pero a lo mejor ahí nos quedamos escasos. Por tanto, si vemos aquí lo que os he comentado antes, en el año 2012 de MEN-C vacunábamos 2, 4 y un recuerdo del 12 al 15, pero sin embargo, en el 2018, que como os he dicho antes, incluyó en el 2014, ya se pone una dosis de MEN-C. ¿Por qué? Porque veíamos que podíamos estar dejando un poco desprotegidos a adolescentes y que ese incremento de casos se podía explicar en ese grupo de edad. Entonces, ¿qué pasa? Que renueva tu móvil, renueva tu vacunación. Es decir, todos renovamos el móvil todos los años y si por medio nos pilla un Black Friday, pues encima le renovamos antes. No nos importa gastarnos el dinero en un móvil porque fardamos de él, pero sin embargo no vamos a poder fardar si no nos vacunamos porque podemos contraer una enfermedad. Luego, por tanto, de la misma manera que vemos normal, vamos a ver normal el actualizar y si necesitamos dosis de recuerdos, pues a lo mejor nos tenemos que gastar un dinerito en esas dosis de recuerdo. La última pregunta, ya la cuarta, es si se destinara más presupuesto para vacunar, para comprar vacunas, ¿se financiarían estas vacunas? Bueno, pues fijaros qué llamativo, ayer ya se ha hablado de esto, gasto sanitario, la diferencia del 2002 al 2016, y porcentualmente 58, 88, 112. Pero es que ese aumento repartido, fijaros lo que supone en salud pública. Es decir, si ya el presupuesto de salud pública se hablaba ayer que era de un 0,3%, vamos, el presupuesto de salud pública de un 1% y en vacunas de un 0,3%, fijaros aquí que en algunos incluso son negativos. Y lo más tenemos ahí un 3% en Castilla y León. Pero andamos entre el 1 y el 2. Se invierte en tratar enfermedad y no se invierte en prevenir enfermedad. Si prevenimos, nos vamos a ahorrar. Es decir, no hay que ser cortoplacistas, hay que mirar más a largo plazo. A lo mejor tenemos que hacérnoslo mirar y cambiar la idea que tenemos, sobre todo nuestros políticos. Y por último os voy a contar una anécdota, y es que pues hace poco yo he trabajado en un centro de salud, ahora estoy trabajando en otro, llevo 5 años en este, y una compañera tiene a los hijos en mi cupo. Entonces fue el otro día y me empezó a contar, fíjate Raúl, estoy como loca porque el mayor se me va, tiene ya 18 años, fíjate qué grandes se hacen. Digo, ya, todos nos hacemos mayores. Dice, se me va de Interrail, estoy como loca porque se van 6 niños, estamos buscando para que no vayan a los albergues, pues hostales, que aunque sea un poco más caro, pero bueno, parece que están como más controlados y esto y lo otro. Claro, ella hablando de su libro, digo, ahora no, atrás. Atrás, y hay que pinchar cuando yo te diga. Entonces digo, ahora voy a hablar yo de mi libro. Digo, ¿y les has vacunado? Del meningo B, ¿y les has vacunado de la tetravalente?
bueno, es que las vacunas, es que fíjate, es que tengo 3, es que es dinero y luego tú te crees que... Digo, pues hombre, yo sí que lo creo. No quise entrar más trap, bueno, pues es una compañera y tal, pero sí que cuando ella me intentaba argumentar pues, o justificarse de no ponerlas, yo estaba pensando, a ver si suena. Sí. Bueno, es el vídeo, no sé si lo habéis visto, de José Mota, de tonto, pero que eres tonto, tonto del todo, no topa un rato, sino... Es decir, nos gastamos 1.500 euros el que el niño vaya a un Interrail y, sin embargo, no nos gastamos 250 euros en protegerles frente a los serotipos, el A, el B, el C, el W y el Y. Vale, entonces, yo pienso que también nos lo tenemos que hacer, nosotros como pacientes nos lo tenemos que hacer ver. Vale. Por último, como resumen, pues deciros que el meningo B es el serogrupo más prevalente en todas las edades, si bien es cierto que tienen mucho mayor riesgo en niños menores de 1 año, luego hasta 5 y luego otro pico en adolescentes, que las vacunas disponibles son Bexsero y Trumemba y tienen una protección individual. Y por otro lado, en cuanto a la vacuna tetravalente, principalmente por el serotipo W, y ahora parece que un poquitín también el Y, pues son serogrupos que están aumentando en los países de nuestro entorno y en nuestro entorno, como habéis visto, los datos hasta la semana 19 están duplicando a los de toda la campaña anterior, que el mayor riesgo es en adolescentes y en adultos, que esta sí que, aparte de la protección individual, como es una vacuna de polisacáridos conjugada, nos da protección de grupo y que las vacunas disponibles son Nimenrix y Bembeo. Por último, somos enfermeros, estamos pensando siempre en las vacunas, pero se lo tenemos que transmitir, es decir, se lo tenemos que decir a todos nuestros pacientes, no se nos puede olvidar el recomendar las vacunas de fuera del calendario y yo además siempre digo de registrarlo en la historia clínica porque el que venga una madre, que venga un padre a decirnos había una vacuna y usted no me ha hablado de ella y usted no me la ha recomendado, yo creo que es una cosa que nadie queremos que nos echen en cara. Pues nada, muchas gracias. Me ha tocado hablar de otro coco. Antes de empezar, pues daros las gracias al comité organizador, al comité científico, en la persona de José Antonio, en la persona de Alejandro. Desde aquí muchas gracias. Gracias a todos vosotros por estar aquí, por haber optado por elegir un congreso de enfermería y vacunas. Felicidades, José Antonio, por la iniciativa. Y me toca hablar del otro coco. Cuando éramos pequeños, ¿os acordáis que los papás nos asustaban con Viene el coco, el hombre del saco, verdad? Fuimos creciendo y efectivamente nos dimos cuenta que esos personajes no existían. Pero nos hemos dado cuenta que existen otros cocos y como hemos visto bien, Raúl nos ha hablado de un coco bastante feo y yo os voy a hablar de otro que tampoco está no para asustaros, pero sí que para tenerlo en cuenta. Nunca me ha gustado trabajar con el miedo, pero sí desde la conciencia de saber lo que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo como profesionales sanitarios y enfermeros, saber qué podemos hacer frente a estos cocos, porque estos cocos sí existen. Mi ponencia se va a basar en este índice, ¿vale? Pero fundamentalmente lo que quiero es que os vayáis con poquitas dudas de lo que tenemos y lo que podemos hacer y seguiré insistiendo mucho como enfermeros. Los puntos claves del neumococo, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿vale? Que nos quede claro, el neumococo es una bacteria, ¿vale? Gram positiva, de 93 serotipos, que indudablemente su prevalencia en serotipos varía según la edad y según el área geográfica, ¿vale? El reservorio natural está en la esofaringe humana y desde los primeros meses de vida los niños fundamentalmente son portadores de esta bacteria. ¿Vale? La transmisión del neumococo se hace por vía respiratoria, con lo cual ya sabemos las consecuencias que tiene esto. Como os decía, los niños son los principales portadores de este amiguito, ¿vale? De un 23 a un 60% de los niños menores de 4 años son portadores
del neumococo y acordaros que sin una colonización nasofaringe previa no existe enfermedad neumocócica. Con lo cual, vamos a centrarnos bien en cómo podemos combatir esta transmisión. Os adelanto que las vacunas antineumocócicas conjugadas son las que van a disminuir la colonización en el ser humano. Otras cositas claves que quiero que también os queden claras y que nos vayamos con las ideas claras. El neumococo, ¿vale? Causa dos tipos de enfermedad, lo que es la enfermedad neumocócica no invasiva y la enfermedad neumocócica invasiva, cada una en sus diferentes formas de enfermedad. La no invasiva, otitis media, sinusitis y neumonía no bacteriemia, y la enfermedad neumocócica invasiva, meningitis, bacteriemia, sepsis y neumonía bacteriémica. A nivel epidemiológico, el neumococo ataca en los dos extremos fundamentales de la vida, en los niños menores de 5 años y en los mayores de 65 años. Si hablamos de mortalidad, sí es verdad que aquí hace bastante más daño en adultos mayores de 65 años y en niños menores de 2 años. A nivel de magnitud de problema, pues ya vamos viendo, ¿verdad?, que este coco, este amigo, pues hay que tenerle ya un poquito de respeto, porque nos damos cuenta que efectivamente es capaz de provocar gran cantidad de muertes, enfermedades e infecciones en el mundo. ¿Vale? Estamos hablando de incluso 2 millones de niños menores de 5 años mueren por neumonía en el mundo. El 50% de las neumonías extrahospitalarias en el adulto se producen por el neumococo y un 20% en los niños. Es la primera causa de meningitis en la comunidad. Y esto acarrea no solamente, tristemente, enfermedad y muerte, sino que además también tenemos que ser conscientes del gasto económico que supone este tipo de cosas. En España, y nos centramos un poquito en España, ¿vale?, estamos hablando de que 20.000 personas se hospitalizan por neumonía a causa del neumococo, más de 8.000 personas fallecen por neumonía en nuestro país, causa 4 veces más muertes que el accidente de tráfico, ¿vale? Y un dato importante que quería señalizar, solo el 22% de la población sabe que existe vacuna para este bichito. Vale, como hemos dicho antes, los extremos de la vida es donde más afectación existe por causa del neumococo. En los niños es a nivel de enfermedad meningocócica, meningitis y sepsis, y en los ancianos en forma de neumonía. No van a ser todo malas noticias, está claro que hay una prevención y hay unas medidas que podemos hacer. Y aquí es donde ahora sí me voy a quedar. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales sanitarios? Hay unas medidas preventivas para prevenir la enfermedad neumocócica, entre ellas, recordemos, el lavado de manos, tan pegado a nosotros como enfermeros, el ayudar y el recordar a la población que hay que saber toser, tosemos en el codo, no en la mano, lávanos las manos, desprendernos de los papeles en sus sitios adecuados, es decir, cuando nos sonemos, ventilar las casas, que es una cosa que es verdad y se van viendo que cada día se ventilan menos las casas, salimos de casa, el aire acondicionado no se ventila, ¿vale? No fumar, y aquí un dato, los fumadores tienen 4 veces más posibilidades de tener una neumonía neumocócica simplemente por ser fumadores respecto al no fumador, ¿vale? Y fundamentalmente, y lo que nos ocupa aquí, es una medida preventiva que es la vacunación, y es donde me voy a centrar. No me voy a entretener en la historia de las vacunas, sí, ahora veremos vacuna por vacuna, de las que existen antineumocócicas, pero desde 1880, que es donde se aisló el patógeno, ¿vale? La primera vacuna se logró en 1983, que fue la polisacárida 23 valente, se empezó a utilizar en adultos de alto riesgo y hasta el día de hoy, como sabéis, se sigue utilizando esta vacuna, y en el 2001 apareció la primera vacuna conjugada, ¿os acordáis? Prevenar 7 con 7 serotipos, y luego ha ido habiendo una evolución a medida de en relación a la vacunación conjugada. Vale, las vacunas, pues bien, ¿para quién, cómo y cuándo? Pues como hemos visto, como afecta tanto a niños como a adultos, la vacunación antineumocócica estará indicada para todos y fundamentalmente para los de riesgo.
Nos vamos a centrar ahora en la vacunación antineumocócica en la infancia, ¿vale? Según la OMS, la enfermedad neumocócica es la primera causa de muerte prevenible por vacunación en menores de 5 años. Existen hoy en día dos tipos de vacunas, las dos conjugadas, conjugada de 10 valentes, Synflorid 10, y conjugada 13 valente, ¿vale? Prevenar 13. Estas son las características de cada una. La conjugada 10 valente, acordaros que solamente está indicada para la infancia, y la conjugada 13 valente empezamos desde las 6 semanas hasta la edad adulta. La evidencia científica que nos va diciendo, pues existe y es bueno que lo sepamos para saber si lo tenemos que recomendar o a ver qué podemos hacer como enfermeros. Existe un estudio, que es un estudio de bastante envergadura, ¿vale? El estudio Heracles, que me imagino que lo conocéis todo, que aprovechó la situación que pasó Madrid en relación a la vacunación antineumocócica, recogió datos, son 7 cortes y en este estudio se llegan a unas conclusiones por la transición que pasó Madrid. Madrid empezó con fue la primera comunidad en meter en calendario vacunal a Prevenar 7 en su momento. Luego continuó con Prevenar 13, en el 2012 tristemente tuvo que quitar y retirar por medidas políticas, me imagino, o sanitarias o financieras, o bueno, las medidas que tomó la comunidad, tuvo que retirar esa vacunación, con lo cual se quedó en una vacunación privada. Eso hizo que bajasen las coberturas vacunales, por supuesto, de los niños, y 3 años más tarde se pudo volver a vacunar a estos niños. Esta situación hizo que el estudio de Heracles tomase una serie de resultados. Los resultados fueron pues asombrosos. Efectivamente, a medida que las coberturas vacunales en la vacunación se iban alcanzando y además estaba dentro del calendario vacunal, la incidencia de enfermedad neumocócica iba disminuyendo. En el momento que salió la vacunación fuera del calendario vacunal, la cobertura vacunal disminuyó y hubo un pequeño incremento de esa incidencia en la enfermedad y, gracias a Dios, volvió a introducirse en el calendario y se vio que volvía otra vez a mejorar pues la incidencia en la enfermedad. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que al final esta situación, que en un principio fue un poco caótica, sirvió para que ahora mismo tengamos evidencia científica y que el Ministerio de Sanidad en el 2015-2016 incorporase de manera en todas las comunidades autónomas, como sabemos, a la vacunación antineumocócica en el calendario vacunal de los niños. ¿Vale? El Comité Asesor de Vacunas desde aquel entonces apoyó esta medida y año tras año, y este año vuelve a indicar la vacunación antineumocócica, apoyándola en una pauta de vacunación que se ha cambiado, pero no me voy a meter en esto, y nos quedamos con una pauta de vacunación ahora mismo de 2 más 3. ¿Vale? Y como somos enfermeros, pues también hay que repasar esto un poquito. La vacunación antineumocócica en la infancia se administra a nivel intramuscular en el vasto externo, y recordaros que con una buena técnica de inmovilización de los niños, por favor, y siguiendo las prácticas enfermeras de buena administración de vacunas. Vale, en el adulto, paralelamente al estudio Heracles, ¿cómo voy de tiempo? ¿Vale? Bien, vale. Aparece el estudio CAPA, que investigaba un poquito lo que quería observar era qué estaba pasando con esa vacunación que se estaba dando en el niño, si afectaba o no afectaba en el adulto. ¿Vale? Lo que se dio a conocer con este estudio es que indudablemente la vacunación infantil no resulta suficiente para el adulto, con lo cual nosotros tenemos que recomendar, y hay que recomendar también, que el adulto se vacune. Existen 2 tipos de vacunas antineumocócicas en el adulto, ¿vale? La polisacárida, aquella primera vacuna que se ha estado utilizando siempre y la conocemos, 23 valente, y la conjugada 13 valente, ¿vale? ¿Cuál ponemos? Pues ahora vamos a hablar un poquito de evidencia, lo que hay. La 23 valente la tenemos financiada, como todos sabemos, en las neveras de cada uno de los centros de salud. Y la 13 valente, hay comunidades que la ponéis de manera también en el calendario vacunal,
pero para los que no lo tenemos todavía en calendario vacunal, pues daros una información para ver si las tenemos o no que recomendar. Y aquí va las recomendaciones, ¿vale? Lo primero, saber las características de una vacuna frente a la otra. La vacunación polisacárida 23 valente, acordaros que por ser polisacárida, ¿vale?, induce solamente una respuesta T independiente, con una ausencia de memoria inmunológica y con una inmunidad vacunal en torno a 3-10 años. ¿Vale? Existe un fenómeno de tolerancia, de hiporrespuesta con la revacunación y no actúa en nasofaringe. La respuesta es inmunodependiente a la edad. Por otro lado, Prevenar 13 o antineumocócica conjugada 13 valente, ¿vale?, induce, acordaros que ya las vacunas conjugadas inducen la respuesta T dependiente, mejorando así la respuesta inmune, produce memoria inmunológica, no es necesario ni en personas de alto riesgo hacer una revacunación, aunque se podría revacunar, ¿vale? Genera respuesta en mucosa, por lo tanto, actúa en nasofaringe y con lo cual acordaros que la transmisión también la disminuiría, permite la revacunación, aunque en principio con una dosis en adultos es suficiente, ¿vale? Es capaz de ser administrada desde las 6 semanas, disminuye el número de cepas del neumococo resistente a antibióticos y, como novedad, pero bueno, es novedoso, desde el 2017 es una vacuna que está indicada, o la única vacuna que está indicada para prevenir neumonía neumocócica en el adulto. Vale, con estas características y con evidencia científica que ya nos dice, por ejemplo, que la vacunación antineumocócica 13 valente en adultos mayores de 65 años inmunocompetentes resulta eficiente para el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Porque en España se estima que si se pone esta vacuna podríamos incluso alcanzar un ahorro importante de dinero, pero no solamente un ahorro importante de dinero, sino que alcanzaríamos una disminución de casos de enfermedad neumocócica invasiva importantes. Vale, existe el estudio CAPITA, que es uno de los estudios mayores que se han hecho, 85.000 sujetos mayores de 65 años con unos resultados que son los siguientes, ¿vale? Para disminuir y no entretenernos mucho, pero sobre todo evitaría la administración de la vacuna antineumocócica conjugada 13 valente, una de cada 2 neumonías. ¿Vale? ¿Para qué adultos pondríamos esta vacuna? Pues como antes, para todos, pero especialmente para los adultos de riesgo. ¿Y cuáles son los adultos de riesgo? Acordaros, todos los adultos inmunodeprimidos y los inmunocompetentes, pero que tengan alguna patología de base. ¿Y cuántos tenemos hipertensos, diabéticos, fumadores, con EPOC, ¿vale?, en nuestras consultas? Pues todos estos. Y además, población mayor de 60 años, porque acordaros que este bichito ataca fundamentalmente también a esa población adulta. También me gustaría recordaros que el padecer 2 enfermedades crónicas o más iguala el riesgo inmune que los pacientes inmunodeprimidos, con lo cual, y si además añadimos que esos pacientes tengan más de 65 años, estamos aumentando todavía más el riesgo. Todo esto se recoge... Vale, gracias. Todo esto se recoge, ¿vale?, y además es de libre acceso en un consenso de 18 sociedades científicas, ¿vale?, en la que os habla de lo que os estoy hablando yo de manera mucho más específica. Todos los estudios están bien recogidos. En un consenso sobre vacunación antineumocócica del adulto con patología de base, ¿vale?, llegaron 18 sociedades científicas a ponerse de acuerdo que era recomendable y está indicada esta vacunación, con lo cual se lo dicen 18 sociedades científicas, deberíamos yo creo que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y además dentro de este consenso también nos animan a poner, esta sería la pauta, que yo creo que es importante como enfermeros saber cuál sería la pauta de vacunación antineumocócica, ¿vale? Tenemos por un lado pacientes inmunodeprimidos, que recordar que estos pacientes deberían de llevar las 2 vacunas, tanto la polisacárida como la conjugada, ¿vale? Lo único que va a depender es si previamente se han puesto la conjugada 13 valente, si anteriormente se han puesto Prevenar 13 o no se la han puesto, más que nada para esperar los tiempos, y el inmunocompetente en principio con la conjugada como opción de recomendación estaría bien vacunado. Recordemos que esto es una vacunación intramuscular, con lo cual se pondría en deltoides y, por supuesto, siguiendo las indicaciones, ¿vale? Recomendación o indicación o financiación, ¿vale? Yo en esto sí que me gustaría pararme
porque nosotros como enfermeros en principio tenemos ya conocimientos suficientes para saber qué podemos recomendar, no podemos prescribir, pero sí recomendar. Y hay una diferencia entre muchas veces que solamente recomendamos lo que está financiado y lo que no está financiado. Tal vez a veces somos un poco reticentes a recomendar o no recomendar. Desde aquí, acordaros, no tiene que ver nada financiación con recomendación, no hay dinero para todas las vacunas, pero sí tenemos que ser responsables de si hay evidencia científica y hay vacunas que funcionan y están dando buenos resultados, nosotros como profesionales sanitarios cuidamos de la salud de la población. Y cuidar de la salud de la población es darle a la población información para que él elija lo que quiere en su salud. ¿Vale? Según las políticas, hay comunidades autónomas y efectivamente, según el dinero que tengan y las políticas sanitarias, hay comunidades que ya sí han podido alcanzar esta financiación en vacunación antineumocócica y hay otras comunidades que están en proceso o están en ello. Que lo sepáis. Vale, pero también una cosa importante, y esto hay un estudio y lo vemos, es cómo se van a vacunar el profesional, el adulto, si nosotros como profesionales sanitarios no lo recomendamos. Y no lo recomendamos y ya está constatado en un estudio en el que el primer motivo por el que el paciente no se vacuna de la vacuna antineumocócica es porque el médico sanitario, pongámosle, no se lo ha recomendado. Ojo al dato porque en esto esto es responsabilidad. Y ya para terminar, 3 términos. Motivación es la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. Responsabilidad en una persona es que una persona es responsable cuando responde por sus actos, se hace cargo de sus consecuencias y aprende de ellas. Y tener una actitud proactiva es asumir el pleno control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras. Enfermeros motivados, responsables y con actitud proactiva mejoran la salud y el control de las enfermedades. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Es un placer para mí, primero, volver a coincidir contigo. Gracias a José Antonio, que sigue insistiendo en que venga a visitarlos a Alicante de tanto en tanto y que haga una exponencia para todos vosotros, ¿no? Cómo no, felicitarlos a los componentes del comité organizador por este evento, felicitar también al comité científico por las grandes ponencias que se están llevando a cabo y no hay que olvidar también que hay que felicitar y agradecer a la industria farmacéutica el apoyo a estos eventos, ya que desde la salud pública pues parece que no hay un interés meramente de inauguración, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, a mí, cuando se me asignó esta ponencia, la gripe, cuanto más mejor, lo primero que se me pasó por la cabeza fueron estos titulares, evidentemente todos relacionados con el impacto de la enfermedad gripal en los servicios sanitarios. Saturación, colapso, lo peor está aún por llegar, gran epidemia, continuamente, cada año es el mismo titular. Pero claro, no era sobre esto la ponencia, no era sobre el colapso sanitario, sino que era referida a que cuanto más nos vacunemos y mejor nos vacunemos, aún iremos a mejor. Pues debe ser esto. Así que, como lo vais a poder ir viendo, voy a ir modificando el título de la ponencia a mi conveniencia. La enfermedad por gripe cuanto más mejor. ¿Por qué se hablará tanto de esta enfermedad si a nadie le importa? Bueno, aparte de lo que ya hemos visto, que es solamente cuando llega la epidemia o cuando nos llega a nosotros la campaña de vacunación antigripal. Bueno, pues aquí vamos a encontrar la gripe, es la incidencia que genera en población sana ajustada por años de vida. Y está justamente en el cuadrante de alta incidencia y alta mortalidad. Bueno, veamos a qué nos vamos a enfrentar.
y el virus de la gripe, cuanto más lo conozcamos, mejor. Pues aquí os presento a nuestro enemigo, el virus de la gripe. Algunos ya los conocéis, básicamente porque os ha enfermado, básicamente porque no os habéis vacunado. Con sus 2 glucoproteínas mayores de superficie, características de un virus de tipo A, de las cuales van a derivar todos sus subtipos. De todos ellos, los principales causantes de enfermedades, ahora mismo circulantes en las campañas últimas, son el H1N1 y el H3N2. Existe otro tipo de virus gripal de tipo B que se presenta en 2 linajes, Victoria y Yamagata, y uno más de tipo C que parece no tener apetencia por el ser humano. Siendo un virus, el de la gripe, virus ARN, posee una capacidad de cambio continuada. Estos cambios se producen en el tipo A, básicamente. Pueden ser unos cambios menores, que son unas mutaciones genéticas que lo que consiguen es que se mantenga una cierta susceptibilidad en la población y son los causantes de esas epidemias anuales. Y unos cambios mayores, que son intercambios de segmentos de genes entre las socas de virus gripales humanos y animales, las causantes de las pandemias, la última en el 2009 por virus H1N1. Pero pandemias conocidas, como todos saben, de gripe ha habido durante toda la humanidad. La mal llamada española de 1918, que este año cumple los centenarios, y que en la maleta creo haber visto un libro dedicado a ella, ¿verdad? Pero no solamente se quedó en esta mal llamada gripe española, sino que también hubo una asiática, una en Hong Kong y la última que hemos padecido, la porcina. Casi mejor que no cambie, ¿verdad?, el virus. Pues hay un tipo B de virus que es menos cambiante, que presenta solamente 2 linajes, el Yamagata y el Victoria, que produce unas epidemias pues cada cierto tiempo, entre 2 y 4 años, que enferma evidentemente a niños y jóvenes porque son de nuevo cuño, y genera una mortalidad excesiva en ancianos. Hay que tener en cuenta que prácticamente 1/4 parte de esa mortalidad generada por virus de tipo B la produce en niños. Recordar que los niños también se pueden vacunar de la gripe. Pero bueno, no os preocupéis porque esto lo tenemos vigilado, ¿eh? Los tenemos vigilados gracias al Grupo de Vigilancia de la Gripe en España, del Instituto Carlos III, con una serie de centros centinela distribuidos por toda la geografía española. Aunque tenerlos vigilados solamente sirve para esto. A veces. Lo primero que veis es la gran variabilidad que existe entre los virus circulantes durante una campaña y otra. Y para muestra un botón. Aquí tenemos la distribución de virus de la gripe en la temporada pasada, 2016-2017. Básicamente virus de tipo A. Y esta es la que tenemos este año. Todo azul. Prácticamente todo virus de gripe B. Virus de gripe B que viene acompañado con un exceso de mortalidad. Este año hemos tenido más de 900 casos de muerte por gripe, el 60% de ellos asociados a este virus B. Bueno, ¿de qué armas nos podemos dotar para combatir este virus? Bueno, todos las conocéis. Tenemos un montón de vacunas antigripales, fraccionadas, de subunidades adyuvadas, virosómicas, de cultivos celulares. Esto solo dentro de las inactivadas y desde hace poco pues también disponemos de una vacuna atenuada intranasal. ¿Por qué va para atrás? Bien.
¿por qué no nos vacunamos? Va a ser que es que la vacuna de la gripe es que tiene mala suerte, básicamente. La vamos a poner cuando circulan un montón de virus respiratorios y se va a comer todos esos virus. No, es que la la vacuna de la gripe solo sirve para la gripe. Es una pena. Pero me gustaría que sirviera para todo. Y además de esto, tenemos que andar adivinando qué tipo de virus circulante va a ser el que va a pasar por aquí la temporada siguiente. Bueno, pues aquí veis los virus circulantes en España en las últimas temporadas solamente de virus B, ya no de virus A. No tienen un patrón a seguir. Unos años pues domina el Victoria, otros años domina el Yamagata, otros años cocircula. En fin, se hace difícil, pero no solamente pasa aquí, claro. No somos los bichos raros de Europa, sino que en Europa también está lo mismo. Este año es el Yamagata y es el que no está incluido dentro de la vacuna trivalente. Por cuarto año consecutivo. No lo hemos adivinado. ¡Bah! Caches. Qué mala suerte te vamos con la vacuna. Bueno, pero en Estados Unidos tampoco, que lo saben todo y todo viene de allí, ¿sabes? Todo es, vais al CDC y lo encuentras, seguro que allí, pues allí tampoco. En barras amarillas tenéis el virus Yamagata y en barras grises el virus Victoria circulantes durante todas esas temporadas en Estados Unidos. Y en los recuadros, con los mismos colores, tenéis el linaje con el cual se formalizó la vacuna. Abajo están señaladas las discordancias entre unos y otros superiores al 60%. Bueno, lo mejor es que solo es un día, ¿no? Solo es de tanto en tanto, ¿no? Vamos acumulando errores y estos errores acaban acumulando en exceso de mortalidad por virus de la gripe. Aquí podéis ver, son 10 temporadas de gripe en España, de las cuales 5 de ellas han sido discordantes por encima del 80% entre linajes de tipo B de vacuna circulante, entre linajes de tipo B de virus circulante y la vacuna que hemos utilizado. Por hacer un promedio rápido, mitad y mitad. Unos años la adivinamos y otros no. Estamos jugando con más de 900 muertes a cara y cruz. Un año voy a poner Yamagata y un año voy a poner Victoria. Bueno, por fin a alguien se le ocurrió poner los dos linajes dentro de la misma vacuna. Bien. Una vacuna tetravalente contra el virus de la gripe que lo que intenta es evitar esta discordancia entre los virus de tipo B. Una vacuna que por primera vez la OMS ha publicado por delante de la vacuna trivalente en sus recomendaciones anuales para producir la vacuna de la temporada 2018-2019. Y estas son las vacunas que tenemos disponibles o que hemos tenido disponibles hasta ahora. Son 3 vacunas tetravalentes de virus de gripe. Fluarix Tetra, de laboratorios GSK, una vacuna inactivada fraccionada. Vaxigrip Tetra, de laboratorios Sanofi, igualmente que la de GSK, inactivada y fraccionada. Y una vacuna atenuada intranasal de Fluence Tetra, de AstraZeneca. Y esto ya sería lo mejor de lo mejor. Que no es descartable y que me gustaría que en otro momento, en otra época, en otros años, podamos ver esto y presentarlo aquí y estar orgullosos de todos y poder vacunar contra la gripe
con una vacuna universal, una vacuna que tenga una efectividad como mínimo del 75%, una protección frente a distintos tipos virales, tanto estacionales como pandémicos, una duración de una protección de al menos un año, que nos dure una temporada, por lo menos, pero que si dura 10 sería ya, bueno, por pedir, ¿no? Y que evidentemente se puede administrar a cualquier edad. Sin más, muchas gracias por la atención.